El episodio de hoy lo traemos gracias a Coffee Factory. Coffee Factory está ubicado en Loyer Fabio y Mariana de Jesús. Es una cafetería, un café 100% ecuatoriano, que es súper bueno. Yo amo el café en verdad y en esta cafetería el café es 10 de 10. Por eso yo te voy a llevar a probar tú también, ¿verdad? Porque es súper bueno este café. Y les recomiendo que vengan a visitarlo, sobre todo si les gusta el café. Este café incluso me despierta bastantísimo porque puedes elegir entre el tostado que tiene, y yo siempre me pido oscuro y para las entregas es brutal, me deja súper despierto. Y comenzamos con el episodio de hoy. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chacast. El día de hoy estamos con Bernardo Bustamante. Bernardo es, como siempre les digo, un arquitecto, igual que todos nosotros que estamos aquí, que la mayoría de invitados aquí somos arquitectos, pero Bernardo tiene ya una buena trayectoria en el diseño arquitectónico, tiene obras muy interesantes, ha llegado a obtener premios o reconocimientos internacionales, y por eso es un gusto poder tenerte aquí, Bernardo. Gracias, Luis, encantado de estar aquí. Entonces, Bernardo, siempre a mí me gusta dar esta perspectiva de la audiencia de que cómo ejercemos la carrera, porque una vez que salimos de la universidad muchas veces no sabemos qué hacer, tenemos este chuchaqui de graduado, como le saben decir muchos. Entonces, ¿quieres saber eso? ¿Tú qué hiciste cuando te graduaste? A ver, yo tuve mucha suerte. Yo siempre digo que tuve mucha suerte porque yo estudié en la Universidad Católica, tuve grandes profesores, grandes maestros, y dentro de ellos tuve a Fausto Banderas, Enrique Carrión, pero Fausto Banderas era muy amigo de un tío mío, ingeniero civil, y me fue muy bien con Fausto. Fui un alumno que le gustó mucho lo que yo trabajaba, y antes de graduarme él ya me recomendó con este tío para que yo haga los proyectos de sus hijos. Entonces tuve la oportunidad de hacer, todavía no me había graduado de arquitecto, y hice dos casas. Hice el diseño, y este tío abuelo mío las construyó, y estas dos casas están construidas, están habitadas. Entonces fue como una suerte de un despunte, porque claro, incluso me pasó que posteriormente de estas dos casas yo ya tuve encargo y comencé a trabajar, iba a las construcciones. En el graduado, todavía no había graduado y ya tenía trabajo y ganaba. Entonces me demoré en hacer la tesis. En esa época, en la Universidad Católica, uno egresaba y de ahí arrancaba a hacer la tesis. Y la tesis la hacía solo. ¿Eso no lo hacías durante la carrera? No la hacía durante la carrera, hacía solo y entregabas tus documentos. Y claro, tú podías pasar egresado un tiempo hasta que me escribieron de la universidad y me dijeron: oye, si es que no entregas la tesis en, no sé, 3 meses o 6 meses, te toca volver a coger créditos, prácticamente te toca volver a primer nivel. Entonces ahí me puse las pilas, y teníamos amigos, socios que trabajábamos, y nos pusimos a trabajar. Y justo, a veces eso también es desesperante, ¿no? Cuando ya estás trabajando, muchas veces ya te quieres saltar como que ese último pedacito de la universidad y seguir trabajando, porque para eso estudiaste prácticamente. Claro, es pintador. Pero sí toca el volver a hacer, porque sí tengo bastantes conocidos que les ha pasado lo mismo. No con arquitectura, pero sí con otras carreras, que ya están trabajando y de la nada les dicen: ya tienes que hacer ahorita, si no ya ni te vamos a dar el título. Entonces les toca volver a la universidad. Pero me llamó bastante la atención que dices que tú ya tuviste tus primeras 2 casas antes de graduarte. Sí. Y eso es algo, sí se podría decir que es excepcional, porque es muy pocos los que logran tener estas oportunidades. Entonces, ¿cuál fue tal vez el primer proyecto que hiciste de estas 2 casas? Pues mira, siempre hay una porque justamente las 2 casas son para 2 primos míos, mayores que yo, y siempre los dos tienen su competencia, ¿no? Compiten: la mía es mejor, la tuya es peor, o la mía es primero, o la tuya es primero. Pero lo que le pasó es que hice primero un proyecto para mi primo, y él se demoró en comenzar a construir. Pues acabé el proyecto ya se quedó terminado el proyecto de diseño,
Y de ahí hice el proyecto para la prima mayor. Y ella, como tenía ya la plata, entonces ella construyó primero. Entonces, la de ella se construyó primero, pero el primer diseño fue para el primo. Entonces, yo les digo, les aclaro, ¿no? La tuya te diseñé antes y la tuya, en cambio, te diseñé después, pero se construyó primero. Entonces, ahí sí que están empates por poco. ahí más o menos empates para que no peleen. Oye, y es bastante recurrente esto, ¿no? O sea, de lo que he escuchado de algunos arquitectos, así que apenas se gradúan, ya tienen obras, que suele ser la familia primero, ¿no? Claro. Que tienen estos encargos. Ese es el primer, justo con un amigo mío, con el Jorge Ramón, el arquitecto, conversábamos y él decía, bueno, es que claro, ya primero va la familia, que en realidad la familia es la que confía en ti, porque sabe que eres el pariente, eres un buen chico, eres una buena persona, ¿no? Que no les vas a engañar, ¿no? Porque siempre es muy delicado esto. Los amigos van después, y muchas veces una de las cosas que me pasa ahora, es que yo les pido a los que quieren encargarnos cosas que vean lo que nosotros hacemos para que les guste. Porque cuando pasa esto de la familia, que es la que te encarga, muchas veces a la familia no le gusta lo que tú haces, sino que te encarga por un tema de confianza, claro, no tanto por un tema de gusto. Entonces ahora, claro, pues, hay familia que todavía a veces nos han encargado alguna cosa, o gente que nos conoce, que me conoce desde antes, pero el encargo ya es porque les gusta lo que hago. Yo digo que ahora sí es una de las condiciones, ¿no?, que yo pido, porque en algunas cosas pasan cosas chistosas, ¿no? Voy a contar esta historia de esta primera obra que hice, que es la que es la primera diseñada. Yeah. Que me acuerdo que me llama este primo a decirme, mira, queremos que nos hagas la casa, ¿no? Claro, yo todavía estaba en noveno semestre, todavía no me he graduado, obviamente ya estaba acabando la carrera, y me dio una ilusión que parecía que ya me había graduado, ¿no? O sea, la ilusión de hacer un primer proyecto, hacer un primer encargo. Bueno, me preparé para la reunión una semana, me compré ropa nueva, me corté el pelo, fui casi que con encachinado y todo, y lo primero que pasó es que la esposa de mi primo sacó una revista de esas home planning que hay en Estados Unidos. Digo, esta es la casa que quiero que me hagas. Había una foto de una casa de estas de madera de Estados Unidos prefabricadas, que nada que ver, ¿no? Y claro, ese rato dije, yo, ¿qué hago? O sea, yo quería hacer mi proyecto, explayarme todo lo que había aprendido en la universidad. Yo estaba diseñando aeropuertos y hospitales, ¿no? Salía con esas habilidades y te encargan la casa y te dicen, bueno, quiero que me dibujes esta casa. Y aquí están los planos, mira, aquí están los planos, pues dibújale. Claro, yo salí con el alma en el suelo. Claro, eso es súper frustrante también, ¿verdad? Que creo que todos eventualmente tenemos así como un choque con la realidad, que así es como, creo que ya mencioné en algunos de estos podcasts, que es como se enfrenta el cliente al poder expresarte lo que busquen, ¿verdad? Porque muchas veces no te dicen como que, quiero que mi casa tenga, yo qué sé, tal concepto, y si tenga así los espacios. Eso es lo raro. Lo que más pasa es que te traen las fotos y dicen, así quiero. Exactamente, pero esto era literal. O sea, yo sí acepto ahora fotos, digo, muéstrame si te gustan cosas, no sé. Obviamente no para copiar, no para interpretar cosas, lo que la idea, sí. Pero este era literal, o sea, quiero esta casa de este proyecto que le cuadres en internet. Entonces, un poco, para terminar la historia, yo le hice el proyecto, de acuerdo, y le cuadré, y le hice como necesitaban ellos, le hice un anteproyecto, y les dije, verás, aquí ya tienes tu anteproyecto, lo que tú quieres. Déjame plantearte una posibilidad mía. No te va a costar absolutamente nada, no cuesta nada más, lo único es necesito un poco de tiempo para yo plantearte una idea, gratis. Y me dijeron, bueno, no tiene nada que perder, ya tienes la que te gusta, déjame hacerte otra. Y finalmente les hice este otro proyecto, y es el que se construyó, el mío. Bueno. Entonces fue chévere porque finalmente hicieron la que yo propuse. Es que hasta incluso como el momento en que tú expones o defiendes un proyecto, el haber hecho esta propuesta tuya tiene mucho más sustento que la otra, porque la otra literalmente, ¿qué hubiera sustentado? Decir, dice lo que me pediste de esta revista. En cambio en el tuyo dices, mira, desarrollé tal espacio así, por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Claro. Y por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, se va como que acumulando y se ya van viendo como que proporción ya es una buena forma de convencer al cliente. Claro, tienes argumentos. Claro. Que, además que te va, durante todos los años de carrera,
que tienes de la universidad te va enseñando a tener argumentos. Entonces, de eso sí salimos bien formaditos. Claro. Es que encima, asumo que es en todas las facultades, la verdad, porque sí lo veo necesario, que siempre te hacen como que defender tu proyecto y buscar siempre estar exponiendo y siempre eso es lo que hacen los profesores, no te ponen como que en crisis, te dicen como que quiero, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces lo que tú tienes es que argumentar y defender por qué hiciste cada uno de tus gestos. Y si algún rato no tienes un argumento, significa que es muy probable que no lo hayas hecho correctamente. Claro. Porque todo debe tener un porqué, ¿no? Para que tenga coherencia el proyecto. Exactamente, la coherencia es fundamental. Y en este tema que hiciste en tu primer proyecto, incluso antes de graduarte, ¿cuál fue el principal obstáculo que te encontraste al arrancar? O sea, sobre todo, digamos, en el que construiste primero, mejor, antes que diseñaste. Porque imagino que cuando uno ya se lanza a la cancha y está en verdad ya desarrollando el proyecto, hay bastantes cosas que uno tiene que aprender, un montón. Entonces, asumo que algunos errores debiste haber cometido o algo. Hasta ahora sí hemos cometido errores. Claro. Yo siempre digo, el proceso de ser arquitecto es una vida de aprendizajes, ¿no? Y tú cometes obviamente errores más evidentes en el principio y luego mientras vas avanzando vas aprendiendo de esos errores y vas mejorando. A veces los pobres primeros clientes son medio conejillos de indias y tú a veces metes la pata en algunas cosas, ¿no? O sea, yo tengo algunas historias que justamente pasan por inexperiencia, ¿no? Y no darte mucha cuenta. Muchas veces nos pasa que durante la facultad nosotros vamos viendo muchos proyectos de fuera, tenemos muchas referencias del exterior y vemos cosas y clichés que se aplican y que tratamos a veces de aplicarlos dentro de nuestros proyectos y hay veces que no funcionan bien. Tengo el caso justamente de una de estas primeras casas que era muy bonita y era como una casa que era muy suelta, ¿no? En el terreno, y de pronto tenía el área social en una zona y se conectaba a través de un pasillo a la zona privada y era todo resuelto en una sola planta y el pasillo este corredor le hice de vidrio en Tumbaco, ¿no? Y claro, el que era precioso el corredor de vidrio y tú pasas por ahí, pero claro, con un sol de la tarde del verano de Quito era un infierno estar ahí. Yeah. Entonces, claro, yo por suerte era un pasillo, no era un espacio de estar. Entonces, claro, yo ya prácticamente cuando tenía que pasar de un lado al otro, tenía que pasar con gafas y con sombrero para cruzar el pasillo, no ponerse bloqueador para cruzar el pasillo. Por suerte, después del tiempo le pudimos hacer algunas cosas, o sea, el vidrio de arriba le pusimos alguna cosa que lo opaque un poco y se ventilaba y todo, pero son de los errores que uno comete, ¿no? Que de pronto en un proyecto se ve súper lindo, o se ve súper contemporáneo, un pasillo de vidrio o cosas así, y a la larga se vuelve, no es lo más funcional, ¿no? Y ese tipo de cosas te van pasando y vas aprendiendo de eso, y ahora sabes que las cosas que yo más digo porque casi todas las obras que nosotros hacemos desde el valle de Guayá, Tumbaco, Quito, Cuembo, el sol de los veranos de la tarde hay que tenerle miedo. Entonces siempre estamos muy, muy conscientes del asunto, por ejemplo, de ese, ¿no? Ahora, para todas las casas que sean lo más cómodas posibles. Y debe ser muy enriquecedor, podríamos decirlo, el aprender del habitar tus propias obras, ¿no? Porque es como que ahí tienes también la experiencia de usuario y sabes qué funciona y qué no para aplicarlo bien. Y justo de esto me comentabas un poco antes de que iniciemos a grabar, de que tú habitaste una de tus recientes obras durante un tiempo. Perdón, no sé fue el nombre, ¿cómo se llama esta casa? La casa SPL. SPL. Sí, bueno, de hecho, a ver, he habitado obras mías, he tenido la suerte también de esto porque, de hecho, yo hice de mi primer departamento ya mucho más tarde, lo pudimos comprar con mi familia a una propuesta, a un proyecto que yo había diseñado. Entonces, eso yo ya había hecho un poco el canje, fue yo diseño y ya participo en la dirección arquitectónica con los constructores y aporto al pago de este departamento, que finalmente es un departamento que todavía lo tenemos. Y posteriormente incluso hice la casa actual con la que vivo, la casa SU, si todo el mundo le ve, es una casa que es muy
nos sentimos muy a gusto viviendo ahí, una casa bastante pensada en los principios que me interesan a mí de la arquitectura, una arquitectura muy simple, muy básica, esencial, ¿no? Potente. Y esta última casa, que es la que acabamos de terminar, no es la última, justo tengo algunas dos que acabamos en el 2022, pero esta se terminó en el 2021, la casa SPL, que ahora está siendo publicada en algunos medios, porque justo le sacaron unas fotos muy bonitas y es espectacular, porque realmente el encargo es espectacular. Son 3 amigos que son norteamericanos, estadounidenses, que vivieron en Ecuador durante sus infancias por diferentes razones de sus familias, se educaron en Ecuador, son amigos, fueron a estudiar sus carreras, ya su universidad en los Estados Unidos, ya se quedaron, pero siempre tuvieron esas ganas de conectarse con el Ecuador. Y ya mayores, de cuarentones, me encargan que les haga este proyecto para poder juntarse, para poder estar juntos y tener una conexión en el Ecuador. Entonces fue muy interesante porque la contratación fue a través de internet, o sea, nosotros no nos vimos, yo de hecho estaba justamente viviendo en Alemania en esos meses, ellos estaban en Estados Unidos, queríamos hacer este proyecto en Ecuador y nos encargaron que hacer el programa, todo online. Yo finalmente le conocí a uno de ellos después de estar ya contratado una vez y de ahí vinieron 1, 2 veces durante toda la construcción, una relación de confianza absoluta, ¿no? Porque también era una lanzada a la piscina de ellos, contratando a un arquitecto en Ecuador que no lo conocían, que solo habían visto referencias y páginas web y este tipo de cosas, publicaciones, pero que no me conocían. Y enviaban los fondos para la construcción de Estados Unidos y nosotros fuimos construyendo esta obra, que de hecho fue una proeza constructiva, porque tiene un volado de 12 metros. Claro, ellos me buscaron a mí porque habían visto una casa que yo hice para mi padre en el Ilaló, que se llama la Casa El Guarango, una casita de ladrillo, que le hicimos lo más básica posible, realmente lo que menos había era recursos, era complicado construir ahí, casi que hicimos los ladrillos ahí mismo, ¿no? Muchos de los ladrillos fueron horneados ahí mismo, en ese lugar, con la cangagua de la tierra de ahí, era una casa sobre todo barata, ¿no? Barata porque no había, lo que no había era dinero para construir. Y ellos vieron esta casa, ¿qué es esto, no? Y yo decía, bueno, a ver, fuimos a ver el terreno, decía, claro, las curvas de nivel de la topografía de este terreno no te dejan ver el lago. Si tú le ubicas a la casa orientada hacia las curvas de nivel, que es un poco lo lógico para generar menos movimientos, no vas a ver el lago y no ves de Limbabura. Digo, démosle la vuelta. Y por eso justamente hicimos esta barra que se incrusta perpendicularmente a las curvas de nivel. O sea, la vista desde ahí como que para acá o para allá. Claro, la vista está justo hacia por ese... Justo para los lados. Hacia acá, ¿no? Todos los lados. Entonces tienes esa gran vista hacia el lago San Pablo, que es el lago más grande del Ecuador, y hacia el Imbabura, que es la montaña que está al lado, que alimenta el lago San Pablo, que es un volcán que, si no es de los más altos, pero la forma es majestuosa, porque es muy inclinado, ¿no? Es muy, muy potente, y ese paisaje de lago y montaña es tremendamente atractivo. Justo eso te iba a preguntar yo, porque quieres saber como que cuál fue la razón del volado y cómo tener este tipo de orientación. Claro, fue básicamente, es la casa que si la razón de ver del terreno era tener las vistas al lago y le colocas la casa con las curvas de nivel, no va a dar el lago. Entonces dijimos, bueno, démosle la vuelta y hagamos ese esfuerzo, porque claro, eso se supone un esfuerzo estructural importante, un costo obviamente de la estructura mayor, obviamente, a lo que hubiera sido ponerle sobre el suelo. Pero para nosotros el esfuerzo vale la pena. Entonces, claro, como esta casa ellos no han vivido, y una de las cosas que yo les digo siempre a los clientes cuando acabamos una casa, es tienes que vivirla para saber qué es lo que le puede faltar. Tienes que vivir, porque a veces uno va como constructor y se fija en alguna cosa, pero no se da cuenta que, no sé, de noche entra un viento de acá y no te das cuenta, o está mal iluminada, o no sé. Entonces, uno tiene que vivirla para poder ver si es que hay que resolver algún tipo de problema o cosa que puede existir. Siempre en la construcción hay estos problemas al acabar las casas. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros no podemos vivir, así que anda a vivirla tú.
Entonces, ahí nos fuimos justamente con unos amigos y estuvimos ahí, pasamos un fin de semana en la casa, yendo. Y claro, hay unas fotos que tomamos desde la terraza en la noche, viendo el lago y viendo el volcán despejado, las estrellas que son idílicas, y que dices, ahí valió la pena el esfuerzo de hacer este voladizo, ¿no? Esto valió la pena. Oye, eso es hermoso, ¿no? Porque a veces uno cuando vive en la ciudad se olvida de estos como que paisajes que hay incluso en la noche, como que de las estrellas. Lo que otra vez me pasó que yo estaba viniendo por carro de Manta a Quito, pero estaba viniendo en la noche. Y regreso a ver por la ventana y se ve todo el cielo estrellado, que es brutal. Que uno se pone a pensar y dice, en la ciudad nunca puedo ver esto por la contaminación lumínica. Entonces, ahorita que me lo mencionas, el paisaje que se debe ver desde ahí debe ser increíble si estás en medio del campo encima. A ver si te mando una foto después de eso, porque tomábamos la foto y era increíble. Y justamente cuando dices, valió la pena el esfuerzo. Y dentro de eso, claro, el esfuerzo estructural que genera una estructura que desafía hacia la gravedad, obviamente tiene un esfuerzo constructivo. Y esto está ubicado en una comunidad que no tendrá más de 1000 habitantes en la zona de arriba indígena, Otavalo, o de los indígenas de Otavalo, que tenían unas condiciones climáticas complicadas. Una vecina me decía a mí, arquitecto, es que aquí llueve desde el suelo, ¿no? Claro, se los enterraban los camiones, yo tenía que tener un tractor contratado para sacar a cada uno de los, cada vez que llovía, al lado parado, teníamos que, yo iba con mi auto, tengo una camioneta que es 4x4, a estar ahí sacando autos porque se enterraban con los lodazales que se armaban en las trochas. De ahí el rato de construir se nos inundaba, fue todo un proceso, no podíamos construir con cosas, con un montón de recursos tecnológicos contemporáneos, porque simplemente, por ejemplo, no podían entrar los mixers a dejar hormigón. No podían entrar, entonces nos tocaba fundir a mano ahí. Las losas se fundieron a mano a la antigua, así casi que con el hornado, como decíamos, ¿no? Pero fue de las cosas interesantes, ¿no? También eso es lindo contar lo complicado que fue construir ahí, por el tema de la accesibilidad de la población. Obviamente que al principio la población también estaba reacia. Imagínate una población así otavaleña, indígena, así que tiene su comunidad, sus sistemas constructivos, que lo que más de ellos añoran es de pronto el bloque y el vidrio azul, no sé, ¿no? Que vienen con esta locura, claro, es con esta locura ahí. Tampoco había temas, problemas de abastecimiento de luz, de agua, o sea, para soldar, era también el tema de llevar energía 220, ¿no? Para que provea la suficiente cantidad de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, eso también es de las cosas que hay que contar de este proyecto. Y no había tomado en cuenta, la verdad, que debe ser todo un reto y siempre que se construyen estos lugares no están fuera de la metrópoli, por así decirlo. Porque como que construir en Quito, como que tienes todo a la mano. Tienes literalmente todos los servicios, todos los materiales, todo lo que necesites está ahí. Pero ir a estos lugares que son en el campo y no están abastecidos, sí debe ser un reto. Exactamente. Pero tienes las condiciones del paisaje que son increíbles, ¿no? Entonces, tienes esas posibilidades de dialogar con el paisaje, que normalmente en la ciudad es un poco más complicado, ¿no? Eso que tú decías de las estrellas, esta foto que estás mostrando ahí de la casa, cómo sale de la tierra con las ovejas, ¿no? Ahí están, ahí son parte un poco de la escenografía, ¿no? Del proyecto. Y incluso desde esta captura sí se ve como que lo que se contrapone en sí, ¿no? A la topografía sobre todo, porque es como que tienes todo el paisaje tranquilamente y de la nada tienes este objeto que se llama la atención porque no tiene ningún tipo de forma orgánica ni nada, sino que es un objeto intrusivo, se puede decir, más o menos. Sí, claro, se introduce dentro de la tierra. Y lo que tenía también la duda es, ¿qué pasa aquí abajo? Verás, esa era una de las cosas que sucedió durante la construcción, que es curioso, porque inicialmente nosotros no queríamos que pase nada, que queríamos el terreno, que para que justamente la incisión en el suelo, en el terreno, sea mínima. Entonces, prácticamente tienes una casa de 200 y pico metros cuadrados, pero está apoyada solo 100, porque la otra mitad está volando, no está tocando el suelo.
Entonces digamos, claro, que no toque el suelo y que haya más bien justamente la misma topografía, la misma montaña que pase por debajo del voladizo. Pero con todo el movimiento de tierras que se hizo, lo que se sacó tierra, para justamente la cimentación. La cimentación es una cosa brutal para sostener ese volado. Tiene unas vigas de hormigón de 1,5 metros de alto, incrustado a 3 metros bajo, ¿no? Para que soporte ese esfuerzo del voladizo. Y sacamos mucha tierra y se fue generando una plataforma debajo del volado. Ya naturalmente, ¿no? Un poco por los movimientos de tierra. Y claro, yo lo que dije es que esto me va a hacer estacionamiento. Y dije, aquí no podemos hacer estacionamiento porque me matan. O sea, hacer todo este esfuerzo para que pongan autos debajo. Entonces, lo que hice es puse un adoquín de piedra, ¿sí? Y pusimos un barbecue, una parrilla, ¿no? Dije, entonces esto de aquí va a ser como que un espacio exterior, cubierto, para grandes encuentros, para hacer porque también la casa tiene la posibilidad de tener fiestas o eventos contratados para matrimonios, bautizos. Bueno, entonces dijimos, este lugar queda perfecto porque está justamente debajo del voladizo y puedes tener un espacio muy amplio, que es la huella, la sombra del volado. Y con la parrilla ahí, dije, no me meten a pisar. Ya ahí evitaste eso que siempre nos daña el paisaje, a veces buscamos, ¿no? Sí. Muy interesante el proyecto, la verdad. Sí, no conocía todo este trasfondo, que es bueno que también todos conozcan que en verdad los proyectos es mucho más de las fotos, es el ver cómo se va desarrollando. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es lo que ibas mencionando, que cómo se trabaja 100% online sin conocer al cliente cara a cara. O sea, eso sí es algo bastante nuevo. No sé si en otros países ya sea más común que pase, pero sí estoy seguro que es muy raro que pase aquí en Ecuador, ¿no? Como que la mayoría de gente quiere, sobre todo, a veces cuando se manda a hacer una casa es prácticamente todo tu patrimonio. O sea, le metes un montón de plata que para la mayoría de la gente representa la inversión de toda una vida. Exactamente. Entonces, el que vengan y inviertan sin verte cara a cara es súper raro, ¿no? Sí. O sea, fue... de hecho, esto fue antes de la pandemia, por eso digo, esto fue 2019, Ricardo. Nosotros estábamos, sí, nos encargaron, sí, 2019 o 2018, no me acuerdo cuándo fue exactamente, o 2018, 2019, no me acuerdo exactamente. Entonces, pero fue antes de la pandemia y, claro, la globalización, ¿no? Entonces yo estaba viviendo en Alemania, en Berlín, además ellos viven en Estados Unidos es un continente, el uno vivía en Florida, el otro en Illinois, el otro en, no sé, Wisconsin, creo, no sé, estaban también cada uno en diferentes estados. Yo, y hablando del proyecto en Ecuador, en el lado San Pablo. Entonces, al principio, claro, da un poco de vértigo, y eso fue también como que un paso previo a poder trabajar online en la pandemia. Durante la pandemia también teníamos una know-how de cómo operar de esta manera después, ¿no? Porque nosotros siempre habíamos hecho los primeros contactos con los clientes personal, ¿no? Porque yo siempre es presencial, personalmente, ¿no? Yo siempre les digo a los clientes que es súper importante el feeling que tienes con el arquitecto, cómo te sientes, te sientes cómodo. Porque como tú bien dices, normalmente para una familia es la inversión más importante que hace en su vida el hacerse una casa. Normalmente se hace una sola vez. Es muy raro alguien que lo haga otra. Entonces realmente es una situación de un riesgo extremo para ellos. Y tienen que obviamente tener la confianza y toda la cosa. Entonces, la verdad es que, por un lado, yo digo, ellos se la jugaron conmigo. Por suerte se encontraron con una persona honesta que les hizo todo bien y que les salió baratísima la casa, porque además que para ellos, versus a lo que cuesta hacer un proyecto de estos en el primer mundo, es nada. O sea, casi que el costo de la casa de estas hubiera costado los honorarios del arquitecto en Estados Unidos. O sea, así de cruda es la realidad. Obviamente por eso lo hicieron aquí, no lo hicieron en Estados Unidos. Claro, sí, seguramente sí estaban conscientes de que eso era ¿no? Sí, o sea, obviamente por eso. Pero el tema de lanzarse así fue interesante. Y por otro lado, también lo que decía mi esposa, que siempre dice,
ellos también se sacaron la lotería contigo porque yo les solucioné todos los problemas que jamás imaginaron que iban a tener en hacer una casa en una comunidad indígena, por ejemplo. Por ejemplo, claro, eso, para hacerte tú aquí una casa, tienes que hacerte comunero. ¿Sí? Así, claro, tú no puedes hacer una casa siendo de acá, tú tienes que hacerte comunero. Yeah. Nosotros hicimos toda la gestión para que se hagan comuneros, ¿no? Encargamos las minas, claro, el comunero tiene que participar en las minas. Yeah. Aquí no es que aquí vienes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hago que venga el chico que es un financiero de Bank of America en Estados Unidos a hacer las minas? Entonces, nos tocó hacer justamente que ver un poco cómo gestionar, que hagan las minas, gente nuestra, ¿no? Etcétera, ¿no? El tema de conseguir los permisos, el agua, todo este tipo de la luz, pues solucionarles estas cosas que uno se pone, bueno, exquisito, tú me solucionas el tema del agua. Tú puedes pasar 3 años sin construir hasta que el pobre cliente venga a conseguirte el agua, ¿no? Entonces, tú, nada, hay que moverse, gestionar de unas maneras increíbles. Nos pasaron ahí cosas chistosas. Oye, ¿y esta vida en comunidad cómo es de ese pueblo? Porque, o sea, dices que tienen que de participar en las mingas y así. O sea, ¿qué siguen en esas mingas? ¿Por qué? O sea, es que lo que pasa es que estas comunidades indígenas han conseguido muchas de su infraestructura a través del trabajo comunitario. Y uno de los grandes ejemplos es el agua. Entonces, para conseguir agua, a ver, ahí no te va a llegar el agua potable, no te llega, no estás en el páramo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos, trabajando por su cuenta, consiguen a veces financiamiento para ciertas cosas, los mismos municipios o les dan un poco los materiales, pero ellos ponen la mano de obra. Yeah. Y entonces, claro, el agua sacan de una fuente de agua que encuentran en algún punto, pero en este caso específicamente, el agua está en una de las lomas de al lado que queda a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros o más, ¿no? Entonces, claro, hacer toda esa operación les cuesta. De hecho, claro, una de las cosas que nos pasó a nosotros durante la construcción es que estaban haciendo alcantarizado. Y la comunidad hacía alcantarizado, pero hacen alcantarizado en enero, febrero, marzo, ¿no? Los meses que más llueve. Levantan el empedrado que ya habían hecho, tenemos caminos de empedrado que eran muy lindos. Entonces, claro, estos espacios, estas calles, como el alcantarizado recién puesto, se volvían unos lodazales imposibles de pasar. Porque justamente ellos mismos colocaban los canteros cuando pueden, ¿no? Van haciendo el sistema. Yeah. Y bueno, ¿no? Muy interesante los temas de este proyecto. Y otro proyecto que también te quería preguntar era de la Casa Garrión, ¿verdad? La casa de Benjamín Carrión. Claro. Y esta casa llegó a tener un muy buen alcance, se podría decir. O sea, llegó a estar de las obras nominadas del año para Arch Daily. Y viene a ser una intervención que es una extensión, se podría decir, a una casa preexistente. Claro, a ver, una de las cosas que siempre hemos conversado, que también como principios que tenemos en el estudio, es tratar de reutilizar lo existente. Yo creo que en el Ecuador, en Quito, ¿no? Particularmente, nosotros no tenemos condicionantes climáticas donde tengamos que manejar la energía para calentar y enfriar una casa de una manera sustentable, porque realmente nuestro clima es tan apropiado, digamos, tan cómodo, que podemos perfectamente vivir bajo condiciones estables. Creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí en el tema de sostenibilidad, yo creo que la sostenibilidad debe ser debe ser obligatorio por los arquitectos, ¿no? Que siempre pensarlo ahora en esto de cuidar nuestro planeta. Y creo que uno de los grandes temas que tenemos es los desechos, la basura, la generación de residuos de construcción que van a parar a vertederos donde se sigan acumulando. Y el costo energético que significa el construir una casa nueva, el desechar algo que tiene 20 años, 30 años. Tenemos en nuestra ciudad zonas, barrios que tristemente se han ido despoblando por justamente las migraciones de la población hacia otros barrios y van dejando abandonadas zonas de ciudad totalmente bien dotadas y abastecidas y seguimos expandiendo la mancha urbana de la ciudad. El proyecto Carrión es un proyecto súper que nos gustó mucho trabajarlo porque tenía justamente esos principios, ¿no? El hecho, primero, de
trabajar como una casa existente de la arquitectura moderna quiteña de los años 60, 50, que también, como paréntesis, creo que es importante rescatar, ¿no? Ha habido un mal cuidado, sobre todo en nuestra ciudad, de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna quiteña es súper valiosa. Tenemos unos edificios y casas de una extrema calidad que no son cuidadas como deberían. Y de hecho hemos perdido y botado y tirado abajo muchas construcciones de alta calidad por el crecimiento de la ciudad. Y el trabajar sobre esta casa existente fue todo un encargo que nos llenó de satisfacción por todo este tipo de cosas. Una de las razones también es que, claro, esta casa perteneció a Benjamín Carrión. Benjamín Carrión es seguramente uno de los intelectuales, literatos, personajes políticos, etcétera, más importantes que tuvo el país en el siglo XX, ¿no? La familia de Benjamín Carrión, en este lugar donde estaba la casa, decidió hacer un centro cultural de esta casa en vez de tirarla abajo y hacer un edificio, porque está en la zona de mayor interés inmobiliario de la ciudad, está en el Batán. Y entonces, claro, hay una actitud filantrópica de la ciudad, de la familia, de donar y de darle al municipio también, de generar este proyecto en esta casa de este personaje emblemático de la cultura ecuatoriana. Claro, la casa es una muy buena casa de 3 plantas, tiene bastantes metros cuadrados, pero claro, tenía un funcionamiento de casa. Y esto se iba a volver un centro cultural. Entonces, desde que tenía una escalera para conectar las diferentes plantas de 80 centímetros de ancho, que no es permitido, ¿no? Y no tenía acceso a la circulación universal, etc., ¿no? Y había otra necesidad en el programa, que era el generar un salón de usos múltiples. Entonces, nosotros, claro, el proyecto que nos habían presentado como una idea primera en el Instituto Metropolitano de Patrimonio era generar la sala de uso múltiple en la última planta. Pero esta casa es una casa que estaba hecha con estructura de ladrillo y vigas de madera. Claro, viendo con los ingenieros, dijimos, realmente meter 300 personas de cargas vivas en una zona, que es lo que te requiere el programa, con esta estructura, requiere de un reforzamiento estructural importantísimo para esto y realmente va a ser muy costoso. Entonces, por eso fue la decisión de que, de que encontramos en este jardín quiteño increíble, que es un oasis realmente dentro de esta zona, encontramos un vado que justo los hijos de Benjamín Carrión y nietos decían que era la cancha de fútbol. Entonces, era el único espacio en el jardín que era verde. Dijimos, bueno, aquí vamos a construir este volumen, el salón de usos múltiples, y lo vamos a construir enterrado prácticamente, ¿no? Que debajo, y lo que haremos es la planta superior, digamos, de la cubierta, hacerle verde, para simplemente trasladar ese espacio verde a la cubierta. Entonces eso fue el salón de usos múltiples, ¿no? Que hicimos ahí. Y el otro volumen es simplemente un acceso, un hall de acceso, un vestíbulo, como tiene que tener un edificio de este tipo, y que conecte a los diferentes pisos. Y entonces lo que hicimos es, de este volumen, separarlo para no tocarle mucho a la casa. Nosotros queríamos a la casa respetarle como justamente se merece, ¿no? Respetarle con todo lo que rodeamos y con unas simples incisiones a los mangas de aeropuerto, conectarle. Entonces hicimos una manga, que es una estructura, una viga, que conecta con la planta de acceso, que de hecho es la planta de acceso también de la casa, la planta principal. Y en la planta superior, en la última planta, aparecía una chimenea de piedra, que era muy bonita, y una chimenea de piedra espectacular, como de 3 metros, enorme, de un trabajo detallado, justamente artesanal, increíble, que lo habían hecho en su época. Y claro, dijimos, no podemos taparle con una de las mangas de estas a la chimenea. Entonces hicimos que la manga de arriba, el puente, haga como una L, y permita que la casa siga bien, que la chimenea siga bien. Pues claro, esta también se condicionó un desafío estructural de que la viga de ser una viga habitable, que es este puente, tenga un doble voladizo y no toque la casa, no tape la chimenea.
Oye, esta casa es patrimonial. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Porque siempre tiene sus retos, ¿no? Trabajar como que con este tipo de viviendas que tienen todo su valor histórico. Y se me hace una buena aproximación. Por ejemplo, aquí, justo en esta foto que vemos, ahí sí creo que se entiende bastante los principios del proyecto, ¿no? Sí. De esto de respetar la casa y el buscar tener ese otro objeto que es el que te integra y te ayuda a cumplir las funciones que quieren estos nuevos usos que viene a ser como museo, ¿no? ¿Y museo de qué es ahorita? En realidad tiene como 4 usos en el programa, ¿no? Tiene el tema de exhibición, de exposición, un poco sobre la vida de Benjamín Carrió, tiene una exposición permanente donde puedes ver un poco objetos de su vida cotidiana de él, ¿no? Tiene un tema de biblioteca, ¿no? Un tema de biblioteca que es para jóvenes, el programa, ¿no? Entonces tiene sus áreas de investigación, sobre todo de computadora. Ahora no tiene tantos libros, ¿no? Es más bien una biblioteca virtual, ¿no? Como es ahora, ¿no? Con accesibilidad ahora a todas las bibliotecas del mundo que puedes tener con las computadoras. Benjamín Carrión era un fanático del ajedrez. Entonces, en una de las salas, tiene unas salas de escuela de ajedrez. Tiene unas aulas que son en la parte superior. Y este salón de uso múltiple, que es para eventos, que muchas veces son recursos que tiene la Fundación Benjamín Carrión para tener recursos. Entonces tiene este salón donde hacen eventos, exposiciones, lanzamientos de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto está aparte. Claro, una de las cosas importantes cuando nosotros vimos el proyecto y que hay que resaltar es que esto de verdad es un oasis verde que queda en el hipercentro de Quito, ¿no? Porque nosotros hemos visto cómo toda esta zona se ha desarrollado con grandes edificios y esta parte de la calle Bosmeliano que sube hasta el Batán, digamos, bueno, arriba hasta el Pequeño Libre, se ha llenado de edificios altos de 15 pisos, ¿no? Algo así. Y el tema es que justamente como es una gran pendiente, la proporción de los edificios es mucho más altos de lo que son. Entonces tú ves, si paras, ves súper altos. Y esto está detrás de estos edificios, entonces ha quedado como una isla, ¿no? Verde alrededor de todos estos grandes edificios. Y una de las cosas que queríamos plantear en este proyecto es que ese jardín, que es un jardín típico quiteño, porque en Quito hace 20 años, 30 años, las casas tenían siempre un típico jardín que le decimos jardín, que es un poco desordenado, con árboles tradicionales de aquí, como el aruco, el cholán, el jacarandá, etcétera, ¿no? Un toque, ¿no? Y este jardín tenía así, ¿no? Tenía de 50, 60 años o más, 70 años de jardín. Entonces tenías un toque impresionante, un guavo enorme que también hace una gran sombra. Y bueno, este tipo de jardín hay que resaltarlo, ¿no? Es un jardín quiteño, ¿no? Y que quedan pocos ya, porque ya muchos han sido tirados abajo, sacados para los nuevos edificios. Y se vuelve, claro, un punto súper atractivo para el barrio. Y una de las cosas que nos falta a nosotros en la ciudad son parques pequeños. No, el parque grande a veces puede ser un poco difícil de mantener, costoso, y la comunidad no se apropia tanto de un parque grande. En cambio, los parques pequeños dotan al barrio, dotan de verde. Entonces decíamos, claro, este es un espacio que puede ser justamente este parque público y el abrir este jardín privado, este verde privado al público. O sea, siempre está abierto eso. Está abierto, sí. O sea, con horarios de atención, obviamente, ¿no? Entonces tú puedes ir cualquier día ahí y entrar y salir del parque, del edificio. Pues ahí, una cafetería tiene también, creo. Ah, interesante. Y yo me iré a conocerlo, la verdad. Se me llamó la atención bastante. Sí, está bien. Bueno, un gusto haberte tenido aquí, Bernardo. En verdad como siempre suelo decir, me encanta el poder conversar con diferentes tipos de profesionales o arquitectos también en nuestra área, porque es una buena retroalimentación para la audiencia y para mí también personalmente, de ver cómo se van desarrollando estos grandes proyectos que también se van viendo que tienen un trasfondo, ¿no? Algo más allá, no es un proyecto cualquiera. Y un gusto haberte tenido aquí, gracias por tu tiempo. No olviden todos ver las redes de Bernardo, van a estar aquí abajo. Ya saben, como siempre, los que están en Spotify o Apple Podcast van a poder ver las redes en la descripción del episodio.
Y no olviden tampoco ver la página de la academia, cada vez vamos a lanzar más cursos. De hecho, bueno, esa no se lo tendré para otra porque no estoy seguro cuándo va a ser la fecha de lanzamiento de este. Pero estén atentos al nuevo contenido que vamos creando. Y gracias por haber escuchado este episodio de Archicast. Muchas gracias. Encantado de estar contigo y me lo he pasado súper bien. Ha pasado muy rápido el tiempo en realidad. Ha sido muy agradable, encantado. Gracias, hermano.